América del Sur en 1827 se parecía a un enorme almacén de pólvora, donde cada chispa podría desencadenar una nueva explosión de guerra. En el mapa del continente había estados jóvenes que acababan de salir del dominio de los imperios europeos, y casi todos ellos todavía estaban tratando de determinar sus fronteras y su futuro. Especialmente tensa fue la situación en torno al territorio que hoy se conoce como Uruguay. Luego se llamó la Banda Oriental, y fue ella la que se convirtió en el tema de una feroz confrontación entre las dos potencias de la región. Por un lado estaba el Imperio Brasileño, un país enorme y rico que heredó muchas órdenes del viejo mundo colonial. Su ejército parecía casi europeo: uniformes limpios, disciplina estricta, entrenamiento de combate y oficiales criados en las tradiciones de los ejércitos monárquicos. En sus filas sirvieron extranjeros, incluidos soldados experimentados que pasaron por las guerras de la era napoleónica. Para el imperio, el control de la Franja Oriental era una cuestión de prestigio y seguridad fronteriza. Al otro lado estaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, estado del que más tarde se formaría la Argentina moderna. A diferencia de Brasil, este país ha pasado por un periodo difícil e inestable. La economía estaba agotada por las guerras anteriores. El poder central a menudo se enfrentaba a conflictos internos, y el ejército se reunía literalmente de todo lo que tenía a mano. Muchos soldados eran antiguos participantes en la Guerra de la Independencia, y una gran parte de la caballería era gaucha, habitantes de las pampas, criados en silla de montar y acostumbrados a la dura vida en la frontera de la civilización. A pesar de las diferencias en recursos y organización, ambas partes consideraron que la Franja Oriental era vital. Esta región controlaba importantes rutas comerciales y también sirvió como una especie de amortiguador entre las dos potencias. La guerra entre Brasil y las provincias del Río de la Plata se prolongó gradualmente. Las batallas tuvieron lugar, pero durante mucho tiempo ningún lado pudo lograr una ventaja decisiva. El conflicto se convirtió en una lucha agotadora, donde cada nueva campaña solo cambió temporalmente la situación. El comando brasileño decidió poner fin a esta incertidumbre. Se formó un gran cuerpo expedicionario que tuvo que dar un golpe decisivo y obligar al enemigo a abandonar sus reclamos. El mando de este ejército fue recibido por un experimentado aristócrata y general del imperio, el marqués de Barbacena. Estaba seguro de que la disciplina y el número de sus tropas le permitirían romper rápidamente la resistencia del enemigo e imponer condiciones favorables de paz. Sin embargo, del lado de los argentinos, había un hombre que entendía que una guerra de desgaste convencional para su país era casi desesperada. El general Carlos María de Alvear se distinguió por el valor de las decisiones y la capacidad de aprovechar las fortalezas de sus tropas. Sabía perfectamente que su ejército era inferior al imperial en número y suministros, pero tenía otra ventaja: la movilidad y la experiencia de la caballería de las pampas. Los gauchos podían moverse rápidamente, vivir a expensas del terreno y lanzar golpes inesperados donde el enemigo menos esperaba. Mientras el ejército brasileño avanzaba lentamente a través de los territorios en disputa, acompañado por largas columnas de carros y suministros, las fuerzas de Alvear actuaron mucho más rápido. Los exploradores observaron cuidadosamente los movimientos del enemigo, recopilando información sobre las rutas, el número y la ubicación de las unidades. Para el comando argentino, era extremadamente importante elegir el momento adecuado para imponer la batalla en condiciones favorables. A principios de 1827, la situación comenzó a cambiar rápidamente. El ejército brasileño comenzó a profundizar en la región, con la esperanza de encontrarse con el enemigo y obligarlo a tomar la batalla general. Sin embargo, Alvear no iba a esperar.
tomó una decisión que para muchos parecía inesperada e incluso arriesgada. En lugar de defenderse, el propio ejército argentino comenzó un movimiento activo, buscando tomar la iniciativa y cambiar el curso de la campaña. Esto significaba transiciones rápidas, maniobras constantes y un intento de atrapar al enemigo en el momento en que sus fuerzas se estiraban y eran vulnerables. La guerra se acercaba gradualmente al momento que debía decidir el destino de toda la campaña. Los dos ejércitos se movían a lo largo de las mismas llanuras, a veces muy cerca, pero aún sin entrar en una colisión directa. Y pronto, en la inmensidad de las llanuras sudamericanas, se produciría una batalla que pasará a la historia como una de las batallas más famosas de esa guerra. Pero antes de que eso sucediera, las dos partes aún no se habían dado cuenta completamente de lo cerca que estaban ya el uno del otro. Las llanuras han dejado de estar vacías y silenciosas. Donde hasta hace poco solo caminaba el viento, ahora se movían lenta e inexorablemente los ejércitos, que se buscaban unos a otros sin darse cuenta. El calor presionaba a cada lado. El aire se volvía pesado y espeso, y el polvo se levantaba de cada paso, flotando en el espacio y lentamente asentándose en el suelo. En estas condiciones, incluso el más mínimo movimiento podría dar presencia, y es por eso que cada parte trató de actuar con cautela, pero al mismo tiempo no perder la iniciativa y no ceder espacio. El ejército brasileño continuó su avance con la confianza de una fuerza que estaba acostumbrada a confiar en el orden y el número. Las enormes columnas se extendieron más y más, ocupando la llanura durante muchos kilómetros, y crearon la sensación de una estructura poderosa pero pesada. Los carros crujían bajo el peso de los suministros, los carros se arrastraban lentamente siguiendo a la infantería. Los oficiales mantenían la disciplina, evitando que la formación se desintegrara incluso en la marcha. Los soldados se movían paso a paso, obedeciendo el ritmo habitual, sin hacer preguntas innecesarias y sin pensar en el hecho de que esta previsibilidad se convierte gradualmente en su debilidad. Con cada día que pasaba, este ejército se estiraba cada vez más. Las unidades avanzadas avanzaron, tratando de mantener el ritmo, mientras que los carros y las unidades rezagadas ralentizaron el curso general. El espacio entre ellos aumentaba, y aunque en apariencia todo parecía organizado, dentro de este sistema ya comenzaban a aparecer rupturas. Pero los que estaban dentro de la columna no lo sentían, porque solo veían a los soldados y oficiales más cercanos a ellos, y no a toda la imagen. Las fuerzas de Alvear actuaron de manera muy diferente. No estaban conectados por una sola línea y no dependían de carros pesados que dictaran la velocidad de movimiento. Sus unidades se movían de manera rápida, flexible y casi imperceptible, como si se disolvieran en estos espacios infinitos. La caballería podría aparecer donde no se esperaba, y luego desaparecer con la misma rapidez, dejando solo huellas en el suelo y la sensación de que el enemigo estaba cerca. Estos movimientos no fueron caóticos. Detrás de la aparente libertad se escondía el cálculo. Los destacamentos se dividieron, rodearon, observaron, regresaron con nueva información y se adentraron nuevamente en las llanuras. Fue una guerra en la que la velocidad y el conocimiento del terreno reemplazaron el número y la fuerza pesada. La inteligencia se convirtió en un factor decisivo. Los gauchos que crecieron en esta tierra vieron en ella no solo un espacio, sino un sistema de signos. Notaron huellas de pezuñas, determinaron la dirección del movimiento. Entendieron cuánto tiempo había pasado desde el paso de la columna y pudieron restaurar la imagen de lo que estaba sucediendo por signos apenas perceptibles. Para el ejército regular, tales detalles permanecieron imperceptibles,
pero para ellos era una parte habitual de la vida. Toda esta información fluyó gradualmente hacia Alvear. Con cada informe, su comprensión de la situación se hizo más precisa. Vio no solo dónde está el enemigo, sino también en qué estado se mueve, dónde están sus puntos débiles y dónde se puede atacar. Era una ventaja que no se podía obtener ni por dinero ni por disciplina. Poco a poco se hizo evidente que el ejército brasileño, sin darse cuenta, estaba empezando a caer en una posición peligrosa. Ella avanzó más y más, confiando en su fuerza, pero al mismo tiempo se estiró, perdiendo su integridad interna. Las unidades avanzadas se separaron de las fuerzas principales. Los carros ralentizaron el movimiento y aparecieron brechas entre las unidades, que se convirtieron en vulnerabilidades potenciales. Alvear no se apresuró a aprovecharlo de inmediato. Entendió que un golpe prematuro puede llevar al hecho de que el enemigo tiene tiempo para reorganizarse y restaurar el orden. Su tarea no era solo atacar, sino hacerlo en el momento en que la resistencia estuviera lo más debilitada posible. Esto requería paciencia y un cálculo preciso porque un solo error podría haber costado toda la campaña. Mientras tanto, la tensión aumentaba cada día. Ambos ejércitos ya estaban peligrosamente cerca el uno del otro, aunque ninguno de ellos tenía una imagen completa de lo que estaba sucediendo. A veces las unidades individuales notaban movimiento en la distancia, veían polvo en el horizonte o escuchaban sonidos distantes, pero eso no era suficiente para comprender la magnitud de la amenaza. Cada lado sintió la presencia del enemigo, pero no pudo determinar con precisión su posición. Esto creó una atmósfera especial, en la que la espera se volvió casi tan pesada como la pelea en sí. Los soldados avanzaron sin saber en qué momento aparecería el enemigo frente a ellos. Los oficiales intentaron mantener el orden y la confianza, pero incluso ellos entendieron que la situación iba más allá de los escenarios habituales. Y fue en este momento que la situación comenzó a cambiar rápidamente. El comando brasileño, confiando en su fuerza, continuó moviéndose, esperando imponer una batalla general en sus propios términos. Estaban seguros de que podían hacer que el enemigo tomara la batalla donde fuera beneficioso para ellos. Pero Alvear no iba a jugar con esas reglas. En lugar de esperar el golpe, comenzó a cambiar gradualmente la ubicación de sus fuerzas, ocupando posiciones que le permitieron tomar la iniciativa. Su ejército se movió en silencio, sin demasiado ruido, utilizando el terreno y ocultando sus maniobras. Ahora la distancia entre los dos ejércitos se redujo a un nivel crítico. Ya no estaban separados por kilómetros de espacio abierto, sino solo por colinas, pliegues de terreno y líneas de visión. En cualquier momento podrían salir el uno al otro, incluso antes de tener tiempo para prepararse completamente para la colisión. Pero hasta ahora eso no ha sucedido. Hasta ahora, cada parte todavía estaba actuando dentro de su propia imagen de lo que estaba sucediendo. Y fue en esta delgada línea entre movimiento y choque, entre confianza y suspenso, que nació el momento que debía determinar el resultado de toda la campaña. Y así llega el mismo día en que la tensión acumulada durante semanas comienza a convertirse en un choque real. Temprano en la mañana, las llanuras todavía están envueltas en una ligera neblina. El aire está inmóvil y parece que la tierra misma se ha congelado en anticipación de lo que está por venir. Pero esta sensación es engañosa, porque ambos ejércitos ya están en movimiento y la distancia entre ellos se está reduciendo rápidamente. El ejército brasileño continúa avanzando, manteniendo el orden y la confianza habituales. Las unidades avanzadas van a áreas más abiertas del terreno, sin sospechar que el enemigo ya está muy cerca. Los oficiales dan órdenes, manteniendo el ritmo del movimiento. Los soldados van en formación,
tratando de no perder la disciplina incluso en condiciones de fatiga y calor. Parece que todavía tienen el control de la situación, como si la pelea comenzara cuando ellos lo quisieran. Pero en ese momento sucede algo que no esperan. En una parte del terreno, una línea de tropas argentinas aparece repentinamente frente a ellos. Esto no es un destacamento aleatorio ni un reconocimiento, sino una posición ya construida, lista para la batalla. Los soldados que avanzaban un segundo hacia atrás comienzan a desacelerarse. Hay incertidumbre en sus movimientos, porque el patrón habitual de la marcha es reemplazado abruptamente por una amenaza real. Al principio, el comando no comprende completamente la escala de lo que está sucediendo. Parece que solo una parte de las fuerzas enemigas están frente a ellos, que pueden ser aplastadas rápidamente y continuar la ofensiva. Es esta confianza la que se convierte en un error clave. La orden de atacar se da demasiado pronto, sin una evaluación completa de la situación, y las unidades avanzadas comienzan a avanzar, sin esperar a que el resto de las fuerzas se levanten y tomen posiciones. En este punto, el sistema comienza a perder la integridad en la que se mantuvo todo el sistema. Algunas unidades ya están entrando en batalla. Otras aún están tratando de dar la vuelta. Otras están demasiado lejos para apoyar el ataque a tiempo. El espacio entre las unidades, que solía ser solo un inconveniente, ahora se está convirtiendo en un problema importante. El lado argentino actúa de manera muy diferente. Sus posiciones ya están ocupadas de antemano, y cada elemento de esta línea no se encuentra al azar. La infantería ocupa puntos ventajosos, la artillería se despliega donde puede causar el máximo daño y la caballería permanece en reserva, lista para intervenir en el momento adecuado. Todo esto crea la sensación de que la batalla ya comenzó antes del primer disparo. Cuando las primeras unidades brasileñas salen a la distancia, se dispara. Los disparos rompen el silencio, y el momento que se ha pospuesto durante tanto tiempo finalmente se convierte en realidad. Las filas que hasta hace poco se movían sin problemas y con confianza comienzan a desviarse, porque ahora tienen que actuar no según el plan, sino reaccionar a lo que está sucediendo aquí y ahora. Sin embargo, el ejército brasileño no pierde su capacidad de combate. Estos son soldados experimentados, acostumbrados a la disciplina y el orden. Comienzan a reconstruirse, intentan alinear las líneas, los oficiales gritan a los equipos, tratando de recuperar el control de la situación. En algún momento parece que podrán estabilizar la situación y convertir este choque en una batalla de pleno derecho en sus propios términos. Pero el problema es que ya estaban en la misma situación que intentaron evitar. La batalla no comienza cuando y no donde planearon, sino donde es beneficioso para el enemigo. Y eso lo cambia todo. Cada movimiento ahora lleva más tiempo. Cada error se nota más y la presión de los argentinos comienza a aumentar gradualmente. Mientras las unidades avanzadas están siendo arrastradas a la batalla, el resto de las unidades todavía están tratando de acortar la distancia y tomar sus posiciones. Los carros interfieren con el movimiento, los equipos llegan con retraso y el panorama general permanece disperso. Lo que se suponía que era una ofensiva organizada se está convirtiendo gradualmente en una situación difícil e impredecible. Alvear en ese momento observa lo que está sucediendo y se da cuenta de que su cálculo comienza a funcionar. No tiene prisa por poner todas las fuerzas en la batalla a la vez, lo que permite al enemigo involucrarse más profundamente en la batalla y romper aún más su propia estructura. Para él es importante no solo soportar el impacto, sino esperar el momento en que el sistema finalmente pierda estabilidad. Y ese momento se acerca gradualmente. El ejército brasileño sigue fuerte, sigue luchando, pero ya no como una sola unidad. Hay brechas entre las unidades.
La coordinación se vuelve más difícil y la presión solo aumenta con cada minuto. Lo que comenzó como un avance seguro comienza a convertirse en una lucha para mantener el control. Y ahora, cuando la tensión alcanza su límite, está claro que los eventos comenzarán a desarrollarse mucho más rápido. Porque lo que queda por delante es el mismo momento que finalmente romperá uno de los lados o revertirá el curso de toda la campaña. Y ese momento que estaba esperando finalmente llega. En algún momento, el campo de batalla parece alcanzar el límite de su estabilidad, y las cosas comienzan a cambiar lenta pero inevitablemente. El ejército brasileño sigue luchando. Sus soldados no se retiran. Los oficiales siguen dando órdenes. Pero dentro de este sistema ya no hay la conectividad anterior que lo hizo peligroso. Las brechas entre las divisiones son cada vez más amplias, y ahora ya no es posible cerrarlas rápidamente. Donde antes pasaban los equipos y el apoyo, ahora hay vacíos en los que el oponente comienza a penetrar. Algunas partes se ven abrumadas por el combate, otras no tienen tiempo para conectarse a tiempo, y esto crea un efecto de reacción en cadena cuando cada nuevo problema refuerza el anterior. Alvear no lo ve como un caos, sino como un resultado natural. Para él, esto no es un accidente, sino el momento en el que dirigió toda la campaña. Él entiende que si ahora inflige un golpe preciso y rápido, el enemigo no podrá restablecer el equilibrio. Y es por eso que ya no retiene sus fuerzas. La orden que tanto esperaban finalmente se da. La caballería se pone en movimiento. Pero no es un tirón caótico, sino un golpe claramente dirigido. Los jinetes comienzan a acelerar. Sus líneas se forman a medida que avanzan, convirtiéndose en una sola ola que se dirige a los puntos más débiles donde la estructura enemiga ya está rota. Este movimiento es muy diferente de cualquier cosa que haya sucedido antes. Si antes la batalla se desarrollaba gradualmente, ahora comienza a acelerarse. Los caballos galopan, el suelo tiembla debajo de los cascos y el sonido de este movimiento se convierte en un nuevo factor de presión. Para los soldados brasileños, esto ya no es solo una batalla, sino la sensación de que algo se avecina sobre ellos que no podrán detener con los métodos habituales. El golpe cae exactamente donde la defensa es menos estable. Las unidades que recientemente intentaron nivelar el sistema no tienen tiempo para reconstruirse. Ya hay brechas entre ellos, y es a través de estas brechas que pasa la fuerza principal del ataque. No es una colisión frontal de dos líneas iguales, sino una penetración en una estructura ya debilitada. En este punto, la disciplina y la experiencia del ejército brasileño comienzan a trabajar en su contra. Los soldados están acostumbrados a actuar por orden, en un sistema donde cada equipo cuenta. Pero ahora los equipos no llegan o llegan demasiado tarde. Algunos siguen cumpliendo órdenes antiguas, otros ya están respondiendo a una nueva amenaza, y esto agrava aún más la división. La caballería de Alvear no permanece en un solo lugar. Después del primer golpe, no se detiene, sino que continúa moviéndose, profundizando más, dividiendo al enemigo en partes separadas. Esto crea un efecto en el que el ejército pierde no solo la formación, sino también la capacidad de actuar como un todo. Cada uno comienza a luchar en su sitio, sin darse cuenta de lo que está sucediendo en otras partes del campo. El pánico no ocurre de inmediato, pero la tensión comienza a convertirse en incertidumbre. Los soldados ven que ya no hay quienes deberían apoyarlos. Los oficiales intentan recuperar el control, pero el espacio entre ellos se vuelve demasiado grande. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es recuperar el orden anterior. Sin embargo, la resistencia continúa. El ejército brasileño no se rompe al instante. Trata de resistir aferrándose a los restos de la estructura.
Las unidades individuales continúan luchando de manera organizada y en algún momento parece que aún pueden estabilizar la situación, al menos en ciertas áreas. Pero el balance general ya ha cambiado. Lo que solía ser una fuerza ahora se convierte en una debilidad, porque un sistema diseñado para el orden y la sincronía ya no funciona en condiciones de ruptura y presión. Y el enemigo, por el contrario, actúa en tales condiciones, aumentando el caos y usándolo como una herramienta. Y cuanto más se desarrolla este choque, más claro se vuelve que el resultado comienza a ser determinado no por el número ni por los recursos, sino por aquellos que entienden mejor la naturaleza misma de este combate. Porque en ese momento, la guerra deja de ser un choque de ejércitos y se convierte en una lucha por el control de una situación que ya ha salido de las reglas habituales.